¿Me escucha? Sí, Donde ahora no se sí. puede, donde no se puede dividir el sujeto y el predicado. No, la oración bimembre. Aquí llamamos oración bimembre. Hace un momento al inicio mencionaban una de sus compañeras. Profe, la oración bimiembre es donde está el sujeto y el predicado. Exacto, donde está el sujeto y el predicado. ¿Sí? Tiene esos dos elementos. ¿Ya? Tanto el sujeto como el predicado. Ahora, ¿cuáles son los elementos del sujeto? Modificador directo, modificador indirecto y el núcleo. ¿Solamente tiene esos tres elementos? Y el aposición. La posición específica. ¿Ya? La posición específica. Aquí llamamos modificador directo. ¿O qué palabras cumplen la función de modificador directo? Dentro de una oración, ¿yo qué palabras puedo decir que cumple la función de modificador directo? El modificador directo es el que acompaña al núcleo directamente. Claro, lo acompaña directamente modificando su significado. Pero ¿qué palabra o qué palabras cumplen la función de modificador directo? ¿Yo cómo identifico dentro de una oración? Indica su género, número, Muy bien, indica género. género, número, artículos, formas y etcétera. Ya, muy bien, claro. Cuando nosotros tenemos a un modificador, va a indicar el género porque este modificador tiene que estar al mismo género, número de mi palabra, de mi sustantivo, ¿cierto? Pero si yo te doy una oración, ¿cómo tú identificas cuál de todas esas palabras cumple la función de modificador directo? ¿Cómo identificas? Por eso la pregunta es, ¿qué palabras cumplen la función de modificador directo dentro de una oración? ¿Nadie? ¿Nadie recuerda? Por ejemplo, te doy la siguiente oración. La niña bonita juega con tus compañeros. Ahí, por ejemplo, yo te digo, identifícame su modificador directo. El modificador directo es la niña bonita. No, no es toda esa parte, no es el modificador directo. La La niña. oración que tú me estás manifestando es el sujeto, pero no es el modificador directo. Dentro del sujeto están sus modificadores, directo e indirecto. Nadie recuerda. A ver, Luis no. Kevin Gómez. Soy yo, Esterminda Valles, solo que entra de otro celular. Ay. Juan Carlos.
Juan Carlos. Chicos, recuerden que vamos a registrar la asistencia con la participación de cada uno. Una pregunta que no me copié muy bien. Les decía, ¿qué palabras cumplen la función de modificador directo dentro de una oración? Les he dado la siguiente oración. La niña bonita juega mucho con sus compañeros. Ahí, en esa oración, ¿qué palabras cumplen la función de modificador directo? La niña. No. No, eso forma parte del sujeto. Va a ver, primero, ¿qué debemos de hacer dentro de una oración? Debemos de identificar al sujeto, ¿ya? En la niña bonita juega con sus compañeros. ¿Cuál es el sujeto? Mis compañeros. ¿Cómo? La niña, Miss. ¿Solo será la niña? Juega. ¿Cómo? La niña. No, a ver, ¿qué pregunta yo me hago para identificar, chicos? ¿Se recuerdan? Porque se está hablando de la niña bonita, Miss. Identificar el sujeto. De la niña bonita se está hablando, entonces, ese sería. La niña bonita, pero ¿qué pregunta yo me hago para que sea mucho más fácil? ¿Quién o quién? ¿De quién se habla? ¿Quién o quién? Exacto. La pregunta que yo me hago es ¿quién o quién? Dependiendo, ¿no? Sí. Si es en singular o si es en plural. Ahí, ¿cuál debería ser? ¿Quién o quiénes? ¿Quién? ¿Quién juega con sus compañeros? Ese debería ser la pregunta. La pregunta. Entonces, ¿quién juega con sus compañeros? La niña bonita. La niña bonita. Entonces, ese es mi sujeto. Ahora, yo una vez que he identificado a mi sujeto, lo que voy a hacer es identificar sus elementos. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos? Los modificadores, el núcleo y la posición. ¿Ya? Ahí. ¿Cuál es el núcleo? Juega. No, sí. A ver, estamos en el sujeto. Nos olvidamos del predicado. Bonita, bonita. No. ¿Cuál es el sujeto? La niña bonita. ¿Cómo? La niña bonita, Miss. No, chicos. Recuerden que el núcleo, ¿sí? Es la persona, mejor dicho, es el sustantivo de la oración. Es el sustantivo de la oración. Y ahí, dentro de esa oración, ¿cuál es el sustantivo? El núcleo. No, de la oración. ¿Cuál es el sustantivo? El núcleo es el sustantivo, pero ahí, ¿cuál es el sustantivo? Sustantivo la niña bonita. A ver, Luis, ¿qué es un sustantivo? Juega, Miss, sustantivo. No, No, ¿qué es un sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? Es un nombre propio, Miss. No sé, no lo he entendido bien. Propio Es un nombre. común.
Entonces, si es un nombre, es la persona, animal, Claro. objeto o cosa. Entonces, al Pues- mencionar ello, dentro de la oración, la niña bonita, ¿cuál es el sustantivo? Niña, Niña, exacto. ¿Y qué palabras sobrarían? La y bonita, bonita. la niña, la. La y Ay. bonita. Entonces, si la y bonita sobran, ¿la qué es? Artículo. La es un artículo. Ya, es un artículo. Y al ser un artículo, ¿qué función cumple dentro de una oración? El núcleo con la niña. No, ya identificamos el núcleo. El núcleo es la niña. Niña, sí. Digo, niña, niña. Ya. Niña, ya nos olvidamos. Ese es núcleo. Ahora, ¿qué nos Entonces, falta? bonita, La es un artículo. ¿Qué es función un cumple? artículo. Artículo, Al ser un artículo, ¿qué función cumple? él une las palabras, la. Une la oración. Que acompaña el No, modificador. pero ¿qué es, chicos? Si sabemos que niña es núcleo, ¿qué nos falta? Los elementos de una oración son sus modificadores, el núcleo y la aposición. Entonces ya identificamos que el núcleo es la palabra niña. Ahora, ¿la qué es? Es un, ya lo dije. ¿Qué es? ¿Modificador o aposición? Es una posición. Modificador, Modificador. ¿Pero qué tipo de modificadores será? modificador. Directo. Directo, mis. ¿Ya? Es directa, chicos. A ver, ¿tienen alguna duda al respecto, chicos? Respecto a los elementos, me parece que sí. Ahora, me están confundiendo aposición con modificador. Y recuerden que la aposición es la modificación, ¿sí? Mejor dicho, es la aclaración del sustantivo. Es cuando yo voy a aclarar, ¿sí? Cuando yo voy a aclarar alguna característica o especificando a mi sustantivo. Ya, cuando yo sigo hablando de mi sustantivo. Pero mi modificador, el modificador sí va a ser aquel que modifica, pero lo modifica directamente. Por eso nuestros compañeros decían, ¿no? En cuanto al género y el número. Sí, es cierto, modifica en cuanto al género y el número, porque no es lo mismo decir niña, juega mucho, a decir la niña o las niñas. ¿Por qué? Porque lo estoy modificando en cuanto al significado. Yo puedo decir la niña juega mucho, pero no es lo mismo decir que la niña bonita juega mucho. No me estoy refiriendo a cualquier niña. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué palabras cumplen la función de modificador directo? Son los artículos y los adjetivos, y eso lo dijimos la clase pasada. ¿Cierto? ¿Se recordaron? ¿Cómo? ¿Se recordaron, les decía? Respecto a lo que les acabo de explicar. Sí, profe, ya recordé. Ya, entonces recuerden. Modificadores directos son los artículos y los adjetivos. ¿Ya? Los artículos y los adjetivos. Ahora, los modificadores indirectos van a ser aquellos que van a modificar aquí al sustantivo también, pero lo van a modificar de manera indirecta. Ahora, ¿quién recuerda? ¿Acompañado de qué? Van los modificadores indirectos a cumplir la función de modificadores.
Alexa, apúrate, hijo, yo me voy. ¿Al lado de quién van, chicos? Porque ya indirectamente los modificadores indirectos modifican al sustantivo. Entonces, pero ¿acompañados de quién? Porque recuerden que los adjetivos y los artículos cumplen la función de modificadores directos. Entonces ya no pueden ser ellos. ¿Cuáles serán? ¿Nadie recuerda? Luis, Gina, Santos, Rosaura. Amanda. Amanda, ¿me escuchas? Sí, Miss, si le escucho. ¿Puedes repetir la pregunta como dijo? Te decía, si tenemos a los modificadores directos, que son los artículos y los adjetivos dentro de una oración, ¿qué palabras cumplen la función de modificador indirecto? ¿Qué palabras cumplen la función de modificador directo, Amanda? ¿Directo o indirecto, profe? Indirecto. ¿Cómo yo los identifico? Al igual que, por ejemplo, los sustantivos y los artículos y los adjetivos, yo ya sé que un modificador directo son artículos y adjetivos. Entonces, ahora, ¿cómo yo sé cuáles cumplen la función de modificador indirecto? Modificador indirecto actúa como un anexo sobre Claro, como un nexo. un anexo subordinante. Subordinantes, exacto, que son las preposiciones, chicos, cuando van acompañados de preposiciones. Por ejemplo, yo digo, ¿no? La niña del colegio es muy inteligente. Ahí, ¿cuál es modificador indirecto? Inteligente. A ver. Acabamos de decir que va acompañado de enlaces. La niña. No, a ver, niña, hemos dicho que es núcleo. La es modificador directo. Sustantivo, Miss. Ahí el sustantivo no tiene nada que ver, chicos, porque el sustantivo cumple la función de de núcleo y no de modificador. ¿Puede repetir la oración como dijo que era? La niña del colegio es muy inteligente. Colegio. ¿Solo colegio será? El colegio.
Inteligente, Del Miss. colegio. ¿Por qué? Porque va acompañado, ¿qué hemos dicho? De preposiciones, chicos. ¿Ah? Me estoy dando cuenta, chicos, que ustedes no están preguntando las dudas que tienen. ¿Mm? Y eso lo hemos trabajado ya. Entonces, esos son los elementos de la oración bimembro, ¿cierto? La que va acompañado de preposiciones, artículos, adjetivos, y cada uno de ellos desempeña una función en específico. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora, vamos a hablar, a ver, para ello, Luis Cotrina, ¿cuál es tu apellido completo? Luis Daniel Villarreal Cotrina, con doble R. Villarreal, ¿no? Villarreal con doble R. Ya, Villarreal Cotrina. Muy Luis bien, Daniel. muy bien. Marbella, tus apellidos completos, por favor. Buenos días, Miss. Marbella Flores Zapata. Muy bien. Ya, muy bien, contigo. Entonces, el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema que es la acentuación. A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué entendemos por acentuación? ¿Qué será? La acentuación es donde lleva la mayor fuerza de voz. Ya, muy bien, es cuando enfatizamos más, ¿no? Sí, es cuando enfatizamos más la sílaba de una de la palabra. Ya, pero vamos a conocer el día de hoy dos tipos de acentuación, ¿ya? Dos tipos de acentuación. No existe solamente uno, hay dos tipos, ¿ya? Acentuación. Acento prosódico y acento ortográfico. Ortográfico. ¿Ya? Vamos a tener esos dos elementos. Primero, ¿qué es la acentuación? Es la mayor fuerza de voz con que vamos a pronunciar una palabra, una sílaba, mejor dicho, de un grupo de palabras. Y hay dos tipos de acento prosódico y acento ortográfico. De manera general, vamos a decir que el acento prosódico lo poseen todas las palabras, todas. Todas las palabras van a tener acento prosódico. Lo que sí no van a tener todas las palabras es acento ortográfico, porque ellos solamente se van a basar en algunos que son, que respeten la norma de la acentuación para que puedan tener acento ortográfico. Pero los que sí tienen todos es el acento prosódico, que es aquella, ¿sí?, que va a tener la mayor fuerza de voz. Entonces, todas las palabras, nosotros vamos a saber que todas van a tener acento prosódico. ¿Por qué? Porque todas tienen al menos una sílaba que tiene la mayor fuerza de voz. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, todas. Por ejemplo, yo te doy la palabra mayor. ¿Tiene acento prosódico o no? La palabra mayor, ¿tiene acento prosódico? No, Miss. No. No tiene, chicos. ¿Qué acabo de decir? ¿Qué acabo de mencionar? Las palabras tienen acento prosódico y es que así sí tiene. Exacto. Acabo de decir que todas tienen acento prosódico. Entonces, ¿cuál será su acento prosódico de la palabra mayor? Mayor. Mayor. La palabra que tiene la mayor fuerza de voz. Señor. Yo digo mayor, ¿cierto? Yo. Entonces, yor, la sílaba yor es el que tiene el acento Acento prosódico. prosódico. Exacto. Entonces, sí tiene.
Lo que sí no tiene la palabra your es el acento Ortográfico. ortográfico. ¿Ya? Ya, Lo que Miss, ya sí le no entendí. Ya tiene le es entendí. el acento ortográfico. ¿Por qué? Porque para yo colocarle un acento ortográfico a una palabra, a una sílaba, debo de verificar si cumple o no con las reglas de acentuación. ¿Ya? Entonces, el acento prosódico es la sílaba que tiene mayor sonido. ¿Ya? Mejor dicho, la que tiene sílaba tónica. Entonces, todas las palabras la van a poseer. Ahora, para que tenga el acento ortográfico, yo debo de respetar o debo de conocer las reglas de acentuación. ¿Por qué? Porque no todas las palabras se van a acentuar. ¿Ya? No todas las palabras se acentúan. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuáles son? Estas son las reglas generales de la tildación o de la acentuación ortográfica. ¿Ya? A ver, Amanda, ayúdame. ¿Qué nos dice en las agudas? ¿O qué nos dice respecto a las agudas? La aguda es el acento prosódico en que la última sílaba lleva tilde cuando termina en una vocal o en N o S. Excelente. Gracias, Luis. Ya, Amanda, creo que se perdió. A ver, escuchen. ¿Qué nos dice? Las palabras agudas van a ser aquellas palabras que van a tener, ¿qué cosa? La mayor fuerza de voz en la última sílaba. Pero cuando yo nada más las tildo, cuando terminen en N, S o vocal. Si termina en esas palabras, yo la tildo. Pero ¿qué es lo que debo de identificar primero? Debo de identificar primero tu mayor fuerza de voz. ¿Dónde recae? En la última sílaba. Mejor dicho, ¿qué es lo que debo de identificar primero? Su acento prosódico. Ahora, retrocedamos. La palabra mayor, ¿dónde tenía la mayor fuerza de voz? En your En your. ¿Y your qué es? ¿Es la última? sílaba. Es la última sílaba. ¿Pero por qué no la tildo? Porque esa es una palabra aguda, entonces. Porque lleva vocal. ¿Cómo? No. Porque no termina en vocal. Porque no termina ni en vocal, Ni ni en en N, S. ni en S. Entonces es una aguda sin tilde. Solamente tiene acento prosódico. ¿Ya? Entonces, para yo saber qué tipo de palabra es y si debo tildarla o no, debo de identificar primero su sílaba tónica, ¿ya? Su acento prosódico. Y luego ver la terminación, en qué termina, ¿no? Si es en N, S vocal, yo tildo. Pero si no termina en N, S vocal, yo no la tildo, ¿ya? Por eso, por ejemplo, canción. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En Sion. En Sion. ¿Y en qué termina? Termina en NS. En N termina. En N. Entonces, es una palabra aguda que termina en N. ¿Qué hago? ¿Qué debo de hacer? Si tiene su acento prosódico en la última sílaba y termina en N, ¿qué debo de hacer? Se tilda. Debo de tildarla. ¿Ya? Y esa es la manera correcta. Por ejemplo, tengo acá, ¿no? Jabalí. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En li. En la li. Termina en vocal. Entonces, yo la tildo. ¿Ya? Yo la tildo.
Porque termina en vocal y es en la última sílaba. ¿Me dejo entender respecto a las agudas? Sí, Miss. Muy bien. Ahora sí, Amanda, ya que estás atenta, ayúdame con la lectura de qué nos dicen las palabras graves. ¿Dónde llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba? Las palabras graves llevan tilde cuando termina un cualquier consonante, excepto en N y S y vocal. Muy bien. Aquí ya retrocedimos, ¿cierto? ¿Qué nos decía de las agudas? Las agudas nos decía que eran aquellas que van a tener la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ahora, para que sea una palabra grave, ¿dónde tiene la mayor fuerza de voz? En la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba. ¿Y en qué debe de terminar para ello tildar? En consonante. En una consonante, pero distinta a cuál. Distinta a la vocal o la N o S. N o S, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra mármol. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En mar. Ma. En mar. Ma. Mármol. O yo digo mármol. Yo digo mármol, ¿cierto? Ahora, una aclaración. Para yo saber si es grave o no, yo debo de ver la terminación, para yo saber si tildo o no, debo de ver la terminación de la palabra, no de la sílaba, ¿ah? Porque miren, por ejemplo, en mar, ¿cierto? Tiene la mayor fuerza de voz en mar. Pero yo para ver si tildo o no, veo la terminación de la palabra. ¿En qué termina? En consonante. No, ¿en qué consonante? En R. ¿En qué consonante termina? ¿Cuál palabra será que no sé? En la E. También en la O. ¿En qué consonante termina? Amanda. En la penúltima. No, ¿en qué consonante termina la palabra? ¿Cuál es la última consonante de la palabra, mejor dicho? ¿Cómo? Si está diciendo mármol, por ejemplo, la última Mármol es la palabra. Ya, termina en L. L, esa es la pregunta, chicos. Sí, L, termina en L. Termina en L. Entonces, eso es lo que yo debo de verificar, su terminación de la palabra, más no de la sílaba. Hay que percatarnos de eso, ¿ya? Muy bien, Amanda, ¿cuál es tu apellido completo? Peña Chinchay. Peña Chinchay. Chinchay. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la palabra mármol, entonces, es una palabra grave. Recuerden, cuando yo debo de tildar una palabra grave, cuando termine su acento prosódico esté en la penúltima sílaba y su terminación sea en cualquier otra consonante, menos en la N y S. No, ¿ya? en S. O S. Sí, sí le estoy entendiendo. Muy bien. ¿Ya? Ahora, las esdrújulas. A ver, Rosaura, ayúdame con la lectura. Yo mis llevan Las que llevan acento en la penúltima sílaba. ¿Cómo? La antepenúltima es. Las que llevan acento en la antepenúltima sílaba. ¿Ya? ¿Y qué nos dice después?
Léeme todo el recuadro. Esdrújulas, me dijo. Las palabras. Ahora lo puedes visualizar. Llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Todas llevan tildes sin excepción. Muy bien, gracias, Rosaura. Ahora, ¿qué nos Gracias, dice? Miss. Que las palabras esdrújulas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Sí? Y se van a tildar todas sin excepción. ¿Qué quiere decir? Que estas no tienen ninguna objeción, o mejor dicho, ninguna condición. ¿Ya? Lo único que yo debo de verificar es su acento prosódico. Y lo mismo va a suceder con las palabras sobresdrújulas. Estas también van a tener la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, pero ya es en la tras antepenúltima sílaba. Mayormente estos lo vamos a encontrar en aquellas palabras que tienen 4 a 5 sílabas, ¿ya? Para yo poder saber qué es sobresdrújula. Ahora, estas, tanto las esdrújulas como las sobresdrújulas, todas se tildan. Pero entre las 4, lo que yo debo de recordar siempre es su acento prosódico. Agudas, última sílaba. Graves, penúltima sílaba. Esdrújulas, antepenúltima sílaba. Y sobresdrújulas, las tras, antepenúltimas sílabas. De todas, yo debo de verificar qué cosa, su acento prosódico. De todas, yo debo de identificar ello. ¿Ya? Para saber si tildo o no tildo. Tanto las agudas o graves ya tienen sus excepciones. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? No, Miss, yo sí la entendía. Poner a practicar. Muy bien. Ahora, vamos a recordar lo que es esta estrategia, que es la estrategia del SEGA. La estrategia del SEGA indica, yo puedo hacerlo en un recuadro para poder ubicar mi sílaba y dónde recae la mayor fuerza de voz. El SEGA es la abreviación de las 4 reglas de tildación: aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula. ¿Ya? Esto me va a ayudar a mí a desarrollar o identificar correctamente. Acá les voy a hacer la simulación de un cuadrito. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la palabra Ángela. Ya ignoremos la tilde por ahora. Entonces, yo identifico, juego con mi palabra. Por ejemplo, Ángela, le coloco la sílaba tónica, su acento prosódico, en la sílaba la. ¿Cómo lo pronunciaría? ¿Cómo pronuncio si la mayor fuerza de voz recae en la última sílaba? Ángela. ¿Cómo lo pronuncio, chicos? Si la mayor fuerza de voz recae en la sílaba la. Ángela. Ángela. ¿Tiene sentido? No, Lo mismo. No tiene sentido. Entonces, al no tener sentido, yo anulo. No es aguda, ¿cierto? Claro. Es un la, el acento, Miss. Claro. Entonces, ahora, ¿y si yo le coloco la sílaba tónica en la G? Ángela. Tampoco tiene sentido. Tampoco tiene sentido. Entonces, también digo que no es grave. Pero si es en la AN,
Ahí sí, ahí es una, es una Es esdrújula. una esdrújula, recae en la sección de la E. Entonces, es esdrújula. Entonces, automáticamente, ¿yo qué hago? La tildo. ¿Ya? Yo la tildo. ¿Ya, chicos? Entonces, Ángela. Es una esdrújula y la tildo. Entonces, este recuadro a mí me ayuda para jugar con mis sílabas y saber dónde recae la sílaba tónica, mejor dicho, su acento prosódico. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? Le quería preguntar, estas clases que ahorita nos está dando, ¿no está en el módulo que nos ha mandado, digamos, sí? Sí, sí está. Porque yo lo estaba buscando, pero no lo encuentro. No sí están. Ahí está el Por tema de la... palabra pues. Sí Está está el en el tema, módulo. está el tema de la No sé, oración. la leche no se levantó, yo ya me voy ya. Ya, eso quería preguntarle para estar haciendo mi tarea. Ya, no te preocupes. Muy bien. A ver, empezamos. Tenemos la palabra cuaderno. Yo la silabeo. ¿Cuántas sílabas tiene? 3. 3 sílabas. Cuaderno. Muy bien. No. ¿Y dónde recae la mayor fuerza de voz? En der. En der. Cuaderno. Entonces estaría en la sección de la G. ¿Qué tipo de palabra sería? Es una grave. Es grave, pero ¿la tildo o no la tildo? Sin tilde. Sin, Porque hay una sin, consonante. Es sin sin tilde. tilde porque termina en una vocal. ¿Ya? A ver, Gina Margarita, tus apellidos completos, por favor. Valdera Chapoñán. Gina Margarita. ¿Cuál dijiste? ¿Tu apellido, Gina? Valdera Chapoñán. Valdera Chapoña. Ya. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién más participó? Amanda, ya está, Rosaura, Gina, Luis, nadie más, ¿verdad? Yo también estaba participando. Ahí ya. A ver, ¿cuál es tu nombre, me dijiste? Disculpa. Valles Polo Herminda. Herminda Valles Valles Polo. Polo. Ya, Valles Polo. Herminda. Muy bien. De ahí aquí también estaban escribiendo Marbella y ya está. Marbella fue la que escribió. Muy bien. ¿Me escucha un ratito? Sí, ¿te escucho? Yo a veces no puedo, a veces cuando me hablan no puedo opinar, pero a veces estoy acá tengo un internet demasiado lento, a veces por el clima, sabrá disculpar. No, no te preocupes, Amanda. Es Miss. entendible. A veces me pasa a mí también. Muy bien, a ver, continuamos con la siguiente palabra. Masa. Masa. No lleva Tiene 2 tilde. sílabas. ¿Dónde tiene la mayor fuerza de voz? En ma. En la ma. Porque si yo No. digo que tiene la sa, sería una aguda y tendría que tildar. Pero yo no pronuncio masa. Yo digo masa. Ahora, la palabra pícaro. ¿Tiene cuántas sílabas? 3. 3. 3 sílabas. ¿Y dónde tiene la mayor fuerza de voz? En pi. En pi. Pícaro. Pícaro. ¿Y qué tipo de sílaba será? Esdrújula. Esdrújula. Es esdrújula. ¿Ya? Es esdrújula. Y esa es la manera correcta que yo debo de hacer. Mi sílabeo, identifico qué cosa, mi acento prosódico y luego identifico su terminación para yo ver si tildo o no la tildo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? No, Miss, gracias, más bien por explicarnos, por tener Muy bien. paciencia.
No se preocupen, chicos. Muy bien, chicos. Entonces, esta ha sido la última clase del bimestre. Recuerden, hay que practicar y ayúdense del SEGA para que no haya inconvenientes. ¿Ya? Muy bien, que tengan unas bonitas fiestas. Nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho. Les mando un abrazo. Igualmente, Ya, mis mis también, bendiciones. feliz año nuevo. Feliz año.